Tiene la palabra el señor Segado Martínez. Muchas gracias, señora presidenta. Señores consejeros, señorías. Antes que nada, sí me gustaría dar la bienvenida al profesor Sánchez de la Vega, que con toda seguridad me estará escuchando. El Grupo Parlamentario Popular no pone en duda ni su trabajo investigador, ni pone en duda su capacidad de trabajo, ni pone en duda que lo vaya a hacer perfectamente bien representando a la región de Murcia en esa comisión de expertos. Y dos respuestas más al señor Martínez Lorente. Por otro lado, en cuanto a la designación de ese experto, pues mire, todos los miembros del grupo de expertos han sido nombrados por los gobiernos autonómicos, no por las asambleas legislativas. Y en las comunidades autónomas, como suele ser habitual, gobernadas por el Partido Socialista, lo normal tampoco es que haya habido consenso. Y al ejemplo de Aragón me remito, donde el profesor Alén Cuenca, que es el representante nombrado en esa comisión de expertos, pues fue el que pergreñó este modelo que ahora pasaré a criticar claramente. O sea que difícilmente puede haber consenso cuando la persona que el autor de este modelo es el que va a representar a Aragón ahora mismo en esa comisión de expertos. Y una segunda puntualización. Decía que tenía que haberse empezado a negociar esto en el año 2014. Mire, señoría, el presidente Aznar puso, cuando negoció el modelo del 2001, que les recuerdo que fue aprobado por unanimidad, puso encima de la mesa 45.000 millones de euros para negociar el modelo del 2001. El presidente Zapatero puso encima de la mesa 11.500 millones de euros para, ahí no fue por unanimidad, sino que fue una imposición para negociar el modelo del 2009, que es el actualmente vigente. ¿Cuánto creen ustedes que hubiera podido poner Rajoy después de la ruina de país que dejó el mismo presidente Zapatero? ¿Cuánto dinero cree que hubiera podido poner Rajoy para negociar ese modelo? Ahora que se está produciendo, que estamos recuperando el nivel del PIB que teníamos, ahora que se está produciendo empleo, y por cierto somos los que más empleo creamos, ahora que se está creciendo y somos también los que más crecemos en toda España, ahora es cuando ciertamente podemos negociar un sistema de financiación autonómica. Señorías, la Constitución, en sus artículos 156, 57 y 158, pertenecientes al título octavo, dedicado a la organización territorial del Estado, y, por otro lado, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, la LOFCA, aprobada en 1980, señalan como orientadores del sistema de financiación autonómica los principios de autonomía, de suficiencia, de solidaridad y de coordinación. El modelo vigente actual, el de 2009, en su exposición de motivos subraya que los ejes básicos de este nuevo sistema son el refuerzo de las prestaciones del Estado del bienestar, el incremento de la equidad, la suficiencia en la financiación del conjunto de las competencias autonómicas, el aumento de la autonomía y de la corresponsabilidad fiscal, la mejora de la dinámica y la estabilidad del sistema y su capacidad de ajuste a las necesidades de los ciudadanos. Sin duda, una loable pretensión inicial que no ve cumplida ninguna de sus expectativas, como a reglón seguido voy a desarrollar. En primer lugar, no refuerza las prestaciones del Estado del Bienestar, ya que con este modelo se ha producido una reducción general en torno al 20% del gasto no financiero en nuestra región. En nuestra región, si relacionamos los ingresos medios desde 2010 con los de 2009, la disminución desde 2010 hasta el 2014, el último liquidado, con los de 2009, la disminución sería superior al 21%, y las comunidades autónomas que hemos logrado mantener la calidad de los servicios lo hemos hecho, como ya se ha dicho aquí, a costa de incurrir en graves problemas de déficit y en el consiguiente aumento del endeudamiento, como recoge el informe del Consejo Económico y Social
de la región de Murcia. No ha habido en la región de Murcia ninguna merma en la prestación de los servicios y eso se ha producido a costa de generar déficit y de generar endeudamiento. En segundo y en tercer lugar, la suficiencia y la equidad constituyen el núcleo fundamental de las reformas pendientes y se convierten en dos hándicaps importantes y sobre los que hay unanimidad en la doctrina, también en las administraciones que nos vemos afectadas y creo que en los partidos políticos acerca de la obligatoriedad y de la urgencia de la modificación, de su modificación. Y a ellas dedicaré la mayor parte de mi exposición. En cuarto lugar, con respecto a la autonomía y a la corresponsabilidad fiscal, el modelo de 2009, que solo sobre el papel ha incrementado la corresponsabilidad fiscal al aumentar los porcentajes de los impuestos compartidos, Administración General del Estado, comunidades autónomas, al final su capacidad normativa es mínima y lo que sí ha provocado es, sin embargo, una polarización en cuanto a las posiciones defendidas en la sociedad. Por un lado, está calando en amplios sectores sociales, económicos y políticos que el proceso descentralizador ha llegado demasiado lejos y es necesario que el Estado recupere competencias. Por otro lado, está calando la parte contraria, desde sectores independentistas tienen la visión radicalmente diferente, consideran que la descentralización se ha quedado corta, incluso sostienen que hay que cambiar el modelo a fin de que las comunidades dispongan de un poder político que hasta ahora no han tenido. Y en quinto lugar y último, en cuanto a la dinámica del sistema y su capacidad de ajuste a las necesidades de los ciudadanos, el modelo actual no ha tenido en cuenta las necesidades de los ciudadanos, que podríamos entender, y estoy seguro que estaríamos todos de acuerdo, que en plena crisis serán esas necesidades, en el mejor de los casos, constantes, cuando no que fueran superiores. Sin embargo, el modelo, al mandarnos menos dinero, ha dejado ver una insuficiencia financiera en coyunturas económicas adversas, toda vez que no se contemplaba ningún mecanismo de salvaguarda, ni siquiera para la financiación de los servicios públicos fundamentales, a pesar de que exista un fondo con ese rimbombante nombre de Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales, que no ha cumplido sus objetivos. Al contrario, el sistema lo que se ha movido es a la par que la disminución de ingresos, lo que al caer esto o lo hace la prestación de servicios o aumenta el déficit, no ha dado margen a otra situación. Además, tampoco ha seguido la misma dinámica para todas las comunidades autónomas, ya que solo la región de Murcia y Valencia presentan índices de financiación per cápita inferiores a la media en todos los años de duración del modelo, también en los años del modelo anterior. Con la distribución actual bastaría, y según los estudios, los cálculos del profesor Díaz de Serralde, bastaría con reasignar aproximadamente un 2% de los recursos del sistema de las comunidades autónomas que tienen una financiación per cápita superior a la media, que son 9 en 2014, bastaría reasignar un 2% para lograr la igualdad en el resto de financiación por habitante. Eso sí, como también se ha dicho aquí, lo ha dicho el señor López Morel, habría que convencer a Cantabria para que renunciase a un 22% de su financiación, a La Rioja otro 22%, Extremadura casi un 15%, lo que efectivamente suena harto complicado. Y hablemos de solidaridad y de equidad. El principio de solidaridad, previsto en la Constitución y en la LOFCA también, implica que el Gobierno central tiene que garantizar los equilibrios interterritoriales. Para ello debería llevar a cabo dos políticas redistributivas. Por una parte, tratar de reducir las diferencias en los niveles de riqueza de las distintas comunidades autónomas, se ha nombrado aquí. Esto se haría mediante las transferencias para el desarrollo, función que le corresponde al Fondo de Cooperación de Compensación Interterritorial, y esta sería una primera propuesta del Grupo Popular. Este fondo habrá que dotarlo de muchos más fondos y circunscribir su actuación a inversiones que verdaderamente tengan el efecto directo en el crecimiento, un efecto directo en el crecimiento económico, dejando la financiación de equipamientos sociales para las transferencias siguientes.
que serían las que debieran procurar garantizar el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos, que sea un acceso similar, con independencia de su lugar de residencia, mediante la distribución de esas competencias de nivelación. En la actualidad, el Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales, el Fondo de Suficiencia Global, los fondos de convergencia, que deberán asignar más recursos allá donde menor sea la capacidad de generar recursos o donde más costoso sea prestarlos. Coincidiendo con el señor López Morel, una primera objeción a ese cumplimiento del objetivo de equidad viene dado, permítame que no ocupe más de un minuto, con la financiación de los territorios forales de Navarra y del País Vasco. Las dos comunidades disfrutan de una financiación por habitante medida con potencias homogéneas superior en un 60% a la media de las regiones de régimen común, a pesar de contar con una normativa que ha sido tradicionalmente más laxa, especialmente en lo que afecta a los impuestos de sociedades y sucesiones. Coincido también con el señor López Morel en que la mayoría de los autores consideran que el hecho de que la Constitución permita la existencia de esos regímenes forales no justifica que esas comunidades autónomas dispongan de mayores recursos por habitantes que el resto, sino que, al contrario, lo más respetuoso con la Constitución sería que las comunidades forales también contribuyeran a financiar las transferencias de liberación que realiza la Hacienda Central. Esto habrá que hacerlo de manera paulatina y en un número importante de años. El diseño, señorías, del modelo actual vino marcado por la necesidad de amoldarse a las pretensiones de financiación de los nuevos estatutos de autonomía que, como churros, surgieron en la primera década del siglo y que han favorecido a determinados territorios a costa de otros, como la región de Murcia y como la Comunidad Valenciana. Si bien he de hacer otra salvedad al señor Martínez Lorente, con el sistema del 2001, la región de Murcia en los años 2005, 2006 y 2007 estuvo muy cerca de la media, estuvo en el 99,8, según datos del profesor de la Fuente. 99,8, en el año 2007 estuvo en el 100%, y todo ello sin actualizar la población, como marcaba el artículo 4 y el 67.1a y b de la Ley 21 del 2001, que si el presidente Zapatero hubiera cumplido el espíritu y la letra de aquella ley entre el 2004 y el 2008, estoy seguro que la región hubiera alcanzado ese 100%, hubiera superado esa media de financiación de las comunidades autónomas, y la reforma posterior de 2009, por mor de mantener el status quo, tendríamos una financiación por encima de la media. Y otra cosa más, en el 2008 el índice de financiación era del 96,8%, en el 2014 es del 95,4%. No veo yo por ningún lado dónde está el aumento de 10 puntos que hablaba el señor Martín Lorente. Lo que se produce es una disminución del 1,5%, no un aumento de 10 puntos. Es cierto que inicialmente se redujeron las diferencias en financiación por habitante mediante la aportación por parte del Estado de recursos adicionales, a los que me he referido antes, esos 11.400 millones, que luego los fueron perdiendo sucesivamente todas las comunidades autónomas. Les recuerdo que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia está actualmente devolviendo todavía los 950 millones por culpa de las malas previsiones de la Administración General del Estado en los años 2009 y 2010, que gracias al presidente Rajoy se están devolviendo en 10 años, porque la pretensión inicial, desde luego, no era devolverlo en 10 años, y lo que se nos, iba a decir chantajeó, pero no lo digo, lo que se nos quería imponer es que si no firmábamos este modelo del 2009, lo tendríamos que devolver, esos 950 millones, en un año.
Sin embargo, como había que mantener el status quo, pues donde ningún territorio puede perder recursos con respecto al sistema anterior y por la propia dinámica del sistema y de las reglas de modulación, muchas de las cuales se incorporaron ad hoc para beneficiar a esas comunidades autónomas, las diferencias, como digo, que se redujeron en un principio siguen siendo muy relevantes e incluso la dispersión y la desigualdad ha aumentado entre Cantabria y La Rioja y el resto de comunidades autónomas. Finalmente, las 5 comunidades autónomas que inicialmente salimos, entre comillas, ganadoras, Baleares, la Comunidad Valenciana, la región de Murcia, Cataluña y Madrid, hemos quedado relegadas por la dinámica del sistema a las últimas posiciones. Señorías, el sistema de financiación tiene como propósito exclusivamente proporcionar a las regiones los recursos suficientes para prestar los servicios transferidos por el Estado. Esa afirmación se ha hecho hoy aquí, se ha hecho muchas veces en esta tribuna y creo que es el momento de seguir haciéndolo, porque no parece tolerable que las diferencias entre la comunidad autónoma mejor financiada, Cantabria, con las demás, con la peor, sea de 30 puntos porcentuales. Con Valencia, por ejemplo, son 31,8 puntos y si en 2010 entre Cantabria y Murcia había 27,7 puntos de diferencia, en 2014 esa diferencia se había incrementado también a más de 31 puntos. Así, según la última liquidación practicada en el 2014, la región de Murcia es, tras Valencia, la comunidad autónoma con menor nivel de ingresos. Los datos son conocidos por todos. Yo creo que no hace falta que sigamos insistiendo. Los datos de recursos efectivos por habitantes son aún por habitante per cápita, no por habitante ajustado, que son las distintas modulaciones que se han planteado a lo largo del debate. Los datos por habitante son peores que los datos por habitante ajustados en cuanto a lo que afectan a la región de Murcia. 167 euros por habitante, 250 millones en el total. Si nos igualáramos con la Comunidad Autónoma de Cantabria, tendríamos 1.150 millones de euros adicionales. Si nos igualáramos con el resto de comunidades uniprovinciales, excepto Madrid, tendríamos 425 millones más todos los años. El segundo gran fracaso del modelo, señorías, es el de la suficiencia. El objetivo general de suficiencia se muestra en 3 propósitos concretos: el refuerzo de las prestaciones del Estado del Bienestar, educación, sanidad y servicios sociales, con la dotación de fondos adicionales que serían incorporados al sistema, el incremento de los recursos para la financiación del conjunto de las competencias autonómicas, y ahí era el Fondo de Suficiencia Global el que garantizaba, el que tenía que garantizar que todas las comunidades obtuviesen recursos adicionales, y la mejora de la dinámica y la estabilidad del sistema por la ampliación del peso de los recursos tributarios autónomos en el conjunto de la financiación. Bueno, al margen de lo que ponía el papel, que era lo que les acabo de leer, todo eso se cayó. Se produce un grave problema de suficiencia financiera en el nuevo modelo, al nacer al principio, es cierto, de la mayor crisis económica de los últimos tiempos, lo que se traduce en una caída continuada de los recursos no financieros en términos reales. Y a diferencia del modelo tan criticado del 2001, que sí tenía una garantía importante, que era la de la suficiencia dinámica a través de la financiación sanitaria referenciada al PIB nominal, aquí no había ningún colchón, con lo cual los ingresos cayeron. Además, el modelo del 2001 preveía una actualización estadística del sistema y un necesario principio de lealtad institucional que los socialistas nunca aplicaron. Señorías, en el caso de la región de Murcia, los ingresos del 2009 se redujeron en más de 952 millones con relación a los del 2007, lo que representaba un 25,7% de caída en la
en relación a las necesidades de financiación del año base. Además, ese año 2009, que fue el mínimo histórico de los recursos, fue utilizado por el actual modelo como año base efectivo del sistema. Así, las necesidades de gasto se fijaron, sumando a la financiación real que tuvo cada comunidad en el año 2009, los recursos adicionales que se pactaron a tal fin con el Gobierno central. Evidentemente, ese no es el mejor método para calcular las necesidades de gasto, porque consolidaba de partida las diferencias acumuladas. Y voy a dar unas cifras más que yo creo que muestran a las claras en qué se ha convertido el modelo de financiación autonómica. Mientras que en el 2007 las necesidades de financiación que calculó el Ministerio para la región de Murcia ascendieron a 3.708 millones de euros, la financiación proporcionada en el 2009 fueron 2.755 millones de euros. Voy a repetir esto porque es clave en el devenir de los años de vigencia de este modelo. En el año 2007 el Gobierno socialista le reconoce a la región de Murcia una financiación de unas necesidades de financiación de 3.700 millones de euros. En el 2007 la región de Murcia se gastaba en educación 1.150 millones de euros y en sanidad 1.650 millones. Sin embargo, en el 2009, 2 años después, el Gobierno socialista nos manda 1.000 millones menos y nosotros ya nos gastábamos 1.400 en educación y 2.150 en sanidad. Nos mandan 1.000 millones menos cuando nosotros nos gastábamos ya más, 750 más que en el 2007, solo en educación y en sanidad. No metemos ahí servicios sociales ni metemos ninguna otra de las partidas que no se consideran servicios esenciales. En el caso de la región de Murcia también, si tomamos como referencia solo los gastos liquidados de educación y sanidad de la cuenta general del 2014, suponen más de 3.260 millones de euros. En el 14, los gastos de la comunidad autónoma de la región de Murcia en educación y sanidad solo fueron 3.260 millones de euros. El sistema de financiación autonómica nos mandó solo 3.077. Quiere decir, en el 14, el sistema de financiación autonómica cubrió solo el 94% de los gastos en sanidad y en educación. Insisto, dejamos fuera servicios sociales y dejamos fuera todo lo demás. Habría que añadir los 211 millones más que nos gastamos en el IMAS, 51 millones más que nos gastábamos en seguridad, protección social y promoción social. Luego, solo para cubrir lo que en teoría tenía que haber cubierto el Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales, nos faltaron 440 millones en el 2014. Y eso son cifras incontestables, quiero decir, son cifras de la liquidación. Como consecuencia de esto, para evitar que a los ciudadanos que viven en la región de Murcia se les presten esos servicios fundamentales en las mismas, en condiciones peores, o sea, para poder hacer que se les presten esos servicios fundamentales en las mismas condiciones o en condiciones similares al resto de España, el Gobierno de la región de Murcia se ve obligado a destinar una proporción más elevada de sus recursos de los que tiene y de los que no tiene, por desgracia, para mantenerse en sexto lugar en gasto educativo por habitante, tercero en gasto educativo con relación al Producto Interior Bruto, en quinto lugar en gasto en salud por habitante, segundo en gasto en salud con relación al PIB, y estos son datos del Ministerio de Educación, por un lado, y del Ministerio de Sanidad de 2014, contando con las 17 comunidades autónomas, también con las 2 forales que hemos dicho antes que tenían una financiación per cápita infinitamente superior. Si dejamos fuera a las forales y nos comparamos con las que de facto deberían ser nuestras iguales, los datos serían que somos los terceros en gasto por habitante en educación, solo superada por Andalucía, Cantabria y Extremadura, y somos los cuartos en gasto por habitante en sanidad, solo superados por Aragón, Extremadura y Asturias. Y todo ello, como digo, todo eso
a las espaldas de la región de Murcia, todo eso con cargo al déficit y con cargo a la deuda por los defectos del sistema de financiación autonómica. Las propuestas de reforma del Grupo Popular las plantearé esta tarde. Sí voy a hacer referencia a lo que también ha hecho referencia el profesor López Morel sobre el encuentro de la Fundación Internacional Olof Palme y del Grupo FEDEA en la Costa Brava, en Sagaró, con los principales expertos en el sistema de financiación autonómica. No tenía yo colocado al profesor de la Fuente como de su partido, usted lo ha manifestado aquí, quiero decir, no lo pongo en duda, pero que ha dicho que estuvo allí como representante de su partido, cosa que me parece muy bien, quiero decir que a mí me da exactamente igual, es sin duda el mayor experto de financiación autonómica que tiene este país. Y efectivamente allí en ese encuentro se produjo un amplio consenso en que los principales problemas que presenta el actual modelo de financiación, incluidos los dos que he analizado con anterioridad, la equidad y la suficiencia, eran que el sistema es excesivamente complicado y poco transparente para el ciudadano, era que se genera una distribución de la financiación por habitante ajustado que es excesivamente desigual y arbitraria, era que presenta un déficit de autonomía de ingresos y de responsabilidad fiscal por parte de las comunidades autónomas, que carece de un mecanismo razonable para asegurar que se mantiene cierto reparto vertical de recursos entre administraciones y, lógicamente, ese consenso se traslada a las propuestas, a las grandes líneas que deben orientar esa reforma, que nosotros estamos de acuerdo con la gran mayoría de ellas y que nuestras propuestas de reforma irán también en esa línea, pero ciertamente hay unanimidad entre los especialistas en la necesidad de simplificar en la medida de lo posible el sistema, de dotarlo de un mecanismo razonable de equilibrio vertical para que la Administración autonómica y la central dispongan del mismo grado de cobertura de sus necesidades de gasto desde su ámbito competencial, de reducir de manera gradual el nivel de desigualdad existente en términos de financiación por habitante ajustado, que es una idea poderosa y de notable tradición en los estados de corte federal y recogido además ampliamente por nuestro Tribunal Constitucional, en el sentido de que dentro de un estado los ciudadanos deben tener acceso a los mismos servicios públicos con independencia del territorio en el que residan. También de dotar a las comunidades de mayor control sobre sus ingresos y de exigirles a cambio una mayor responsabilidad sobre la financiación de sus decisiones de gasto. Este, como digo, es el consenso académico y sobre él hemos presentado nuestras propuestas. Pero, señor López Morel, propuestas que sí, que la buena voluntad está muy bien, pero propuestas que nosotros queremos que beneficien a los ciudadanos de la región de Murcia. Nosotros queremos que estas propuestas beneficien a la región de Murcia, aparte de que sean propuestas que beneficien, obviamente, al conjunto de España, pero han sido muchos años de injusticia con la región de Murcia y yo creo que ya va siendo hora que tiremos un poco, que barramos un poco para casa. Termino, señora presidenta, con una afirmación y es la siguiente: sin equidad y sin condonación de la deuda no habrá sostenibilidad. Señorías, creo que el Gobierno del presidente Pedro Antonio Sánchez, con el apoyo, por supuesto, del Grupo Parlamentario Popular, y espero que del resto de los grupos, debe defender estos dos objetivos principales que son condición sine qua non para que la región de Murcia pueda cumplir sus objetivos de estabilidad y deuda en el 2019. Equidad y abordar el problema de la deuda nos va a dar la sostenibilidad necesaria. Y yo les invito a que, si de verdad piensan en el bien de la región de Murcia, si no están pensando en intereses partidistas como la propuesta que hacía absolutamente extemporánea el Grupo Parlamentario Podemos y que no ha sido admitida por la mesa, si no están pensando en intereses partidistas, sino que están pensando en el bien de la región de Murcia, deberíamos consensuar las resoluciones para que el presidente Pedro Antonio Sánchez pueda negociar en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera con la fuerza y con el apoyo de toda esta Asamblea Regional. Muchas gracias. Nada más y muchas gracias. Gracias.
Señor Segado Martínez.